Ahora sí. Chicos, chicas, desde dónde arranquemos hoy depende de qué tanto hayan podido leer o ver la clase que yo subí el lunes pasado, ¿sí? Que es la clase número 13, que habla sobre el juego motor, ya no como actividad, sino como estrategia didáctica, como medio motivador, sino directamente el juego como contenido. ¿Sí? ¿Pudieron ver la clase? ¿Pudieron leer el documento que les subí? Porque mucho depende de eso, desde dónde vamos a arrancar. Profe, yo vi la clase, pero no leí nada aparte. Sí. Bueno. La 13 y la 14, subió 2. La 14 la subí hoy, Martina. La A mí me 13... llegó antes el video. Ah, mira. Por YouTube. Está bien. La 13 la había subido el lunes pasado. Bueno, vamos a hacer igual un pequeño... una pequeña introducción, porque en realidad las dos clases tienen continuidad, la del lunes pasado que yo subí y la de hoy, ¿sí? Se les podría ver como una unidad. Cuando hablan de juego, ¿sí? Juegos en la clase de educación física. ¿Qué es lo que más se les dificulta? ¿Verlo como actividad, como una forma en la que yo voy a trabajar otros contenidos, o como un contenido en sí mismo? ¿Que lo logran ver como un contenido o no lo tienen del todo visualizado como contenido? Para mí es como un medio como para enseñar algún contenido. Y por ahí, ahí cuando dice, creo que en el apunte o en la clase, no me acuerdo, cuando dice que uno los deja jugar libremente y que no interviene, y bueno, a mí me pasaría eso, por ejemplo. Yo he trabajado con chicos y por ahí los dejo que jueguen, que disfruten, y por ahí no sabría en qué momento hacer algún tipo de intervención como para que ese juego, bajarle en línea, como para transmitirle algo que Dentro del sea juego. a ellos. Claro, Bien. dentro del juego, que uno los deja jugar, y no sabe en qué momento intervenir. Sí, sí, te entiendo. ¿Al resto qué les pasa? O también, profe, hay partes donde podemos meter juego, donde puede estar libremente el niño, como decía mi compañera Caro, y después Sí. juegos que sean en base a contenidos. Sí. Yo lo que veo es que es mucho más fácil ver el juego como una forma de trabajo dentro de la clase en la que yo voy a trabajar otros contenidos, porque de hecho en las clases que ustedes han hecho todas las han planteado desde esa óptica, ¿sí? Es decir, si yo tengo que trabajar el esquema corporal, o algún contenido del esquema corporal, o la capacidad perceptiva, o la habilidad motora, del contenido que hablemos, dependiendo mucho la edad de los alumnos, el juego va a ser la herramienta principal. Es decir, yo voy a estar planteando el juego en ese caso como una forma de actividad. Podría plantear otra forma de actividad, qué sé yo, un circuito, una actividad construida, ejercicios más cerrados o estructurados, ¿sí? En este caso, cuando a partir del juego ustedes abordan otro contenido, queda como bastante claro. El juego en ese caso es el medio, la forma o la estrategia didáctica. Como decía Sofía recién, en muchas ocasiones, no en muchas, a ver, el tema es poder estructurar nuestra planificación.
Y ya no estoy hablando de una planificación de clase, estoy hablando de una planificación a largo plazo, anual, en la que yo voy a ir distribuyendo contenidos a lo largo de todo el año, ¿sí? Y uno de esos contenidos a trabajar a lo largo de todo el año, y no porque se me ocurra a mí, porque lo dice el profe Diego, no. De hecho, lo plantean todos los diseños curriculares, es el juego. Ahora, lo que vamos a tratar de ver, de descubrir, es qué trabajamos cuando hablamos del juego como contenido, ¿sí? En alguna parte del año nosotros tenemos que decir, bueno, dejo lo que son el resto de los contenidos, la habilidad motora o la capacidad perceptiva, o bueno, eso depende de la edad de los alumnos, y voy a trabajar el juego en sí mismo. Hay dificultad en verlo, no es fácil. Yo les voy a compartir, en principio, algo que va a reafirmar lo que estuvimos hablando hasta ahora, que es parte de la clase de la semana pasada. Y acá la imagen nos dice que el juego tiene un doble rol, ¿sí? Una doble función. ¿Sí? En principio, del lado izquierdo de la pantalla, donde dice como actividad, es lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿sí? El juego como forma de poder abordar otros contenidos, ¿sí? Pero del lado derecho, tampoco nos está esclareciendo mucho esto, uno de los otros roles o los papeles dentro de la clase debería ser esto, del juego como contenido. Ustedes del lado izquierdo están viendo que dice aprender jugando, ¿sí? En ese aprender implica nosotros abordar diferentes contenidos por medio del juego, ¿sí? Supongamos, vamos a trabajar, ¿recuerdan la clase que ustedes armaron sobre esquema corporal? ¿Sí? En esa clase de esquema corporal había un montón de actividades jugadas, ¿sí? En la que ustedes, por medio de estas actividades jugadas, planteaban algún contenido del esquema corporal. En este caso, cuando hablo del juego como actividad, como estrategia didáctica, como medio motivador, los contenidos a abordar son otros, no el juego en sí mismo. Por ahí recién Carolina decía, pero ¿cómo hago para transformar esto, que está muy claro, de un lado? Yo tomo el juego como medio motivador, como estrategia, como forma de, y transformarlo en otra cosa. A ver, en principio, no va a ser en estas mismas clases donde yo abordo otro contenido. Va a ser en algún momento puntual del año, en una unidad didáctica, en algún punto de mi planificación anual. Yo tengo que tratar, profes, de decir, bueno, ahora mi intención docente está en el juego y todo lo que el juego implica. A partir de ahí, es necesario tener muy en claro cuáles son las cosas que el juego implica para poder llevarlo adelante como un contenido en sí mismo. Pero pasa esto, me decían recién, bueno, yo los dejo jugar, porque el juego básicamente es una actividad espontánea, ¿o no? Los alumnos la llevan adelante por sí misma, en una situación libre. Sí, es la actividad propia de los niños y de las niñas. Y eso se estaría contradiciendo un poquito con esto de decir, bueno, nosotros vamos a proponer juegos y a partir de ahí tener determinadas intenciones docentes
Ya que si este juego es una actividad espontánea, una actividad libre, una actividad placentera, que se debería realizar por sí misma y que de hecho se hace, ¿por qué nosotros nos vamos a atribuir la potestad de decir, bueno, le vamos a enseñar a jugar? ¿Me explico? Suena así como bastante contradictorio. Enseñarles a jugar a los expertos del juego. No sé si me explico con lo que voy diciendo. Es medio complejo. ¿Puedo? Sí, dale, claro, dale. Está bien, es enseñarle a, por ejemplo, a respetar cuando existen reglas, enseñarles a que tengan que interpretar un rol determinado. Eso sí es lo que es parte del juego, pero eso no es solamente enseñarles a jugar, porque a través de ese juego se enseñan otros contenidos además. O sea, el jugar por jugar no es solamente jugar por jugar, porque tiene todo algo más que no es solamente el juego. Se enseña también a que interactúen entre ellos, a respetar al otro, a estar dentro a involucrarse, qué sé yo, para mí, o sea, no es solamente enseñar el juego como contenido, o sea, va también acompañado de un montón de cosas, ¿o no? Sí. Es como yo interpreto. Sí, claro, pero mirá cómo vos no dijiste, no hablaste en ningún momento de esto, en lo que implica el jugar, no hablaste de otros contenidos, no hablaste de la habilidad motora, no hablaste de la capacidad perceptiva, no hablaste del esquema corporal, no hablaste, supongamos, en una edad determinada de deportes, hablaste No, de cuestiones Yo creo que tiene que ver con la intención docente, en realidad. A ver, Brenda. Ay, ¿se me escucha? Sí, sí. Creo que tiene que ver con la intención que tenga el docente. Si el docente quiere trabajar el juego como contenido, tal vez va a estar un poco planteado como lo que acaba de hablar Caro, que no mencionó ningún contenido extra. Y si no, usar el juego como herramienta para enseñar topografía corporal, no sé, dimensiones espaciales, etc. Lo que sea, tal cual. Sí, tiene que ver con la intención. Cuando Carolina recién incorporó un montón de cosas al juego, roles, reglas, el hecho social de estar jugando, es decir, estar al lado del otro y poder acordar cosas, el poder inventar juegos, el poder, supongamos, traer juegos desde la casa y poder llevarlos adelante, el poder crear planes individuales o grupales para resolver el juego, ¿sí? En el fondo, eso que fue diciendo Carolina son los contenidos propios del juego, ¿sí? Y nuestra intención docente, en algún momento, supongamos que estamos haciendo un juego para aprender topografía corporal. ¿Hacia dónde van a ir nuestras intervenciones? Hacia apoyar, verificar, contribuir a que eso se cumpla. ¿No es así? Sí. En cambio, si nosotros tomamos el juego como contenido y que esto habla de una organización en cuanto a nuestra planificación, en algún momento lo tenemos que hacer, nuestras intervenciones docentes van a ir en poder acordar cosas durante el juego, antes del juego, posteriormente al juego, en poder verificar que estas cosas que nosotros proponemos desde nuestra intención y nuestras intervenciones se vayan llevando adelante. Además, el juego es un bien cultural. Y ustedes saben que los contenidos, en el fondo, son bienes culturales que la escuela pone a disposición de los alumnos, ¿sí? En este caso, la currícula, las currículas, los diseños curriculares, lo toman como tal y lo ponen a disposición de los docentes para poder llevarlos adelante en sus clases. Pero vamos a tratar de ahondar más en esto, de los contenidos del juego, ¿sí?
vamos a ir haciendo un recorrido en todas las cosas que implica el jugar. Y miren desde dónde nosotros los profes podemos ir interviniendo al momento de proponer juegos. Por ejemplo, el jugar implica un desafío, el superar un obstáculo, ¿sí? Y acá no estoy hablando ni de juegos individuales ni grupales, todo juego, ya sea individual, grupal, colectivo, masivo, implica un desafío, un obstáculo a superar, ¿sí? Jugar implica entender el juego también. Implica el reconocer cuál es el objetivo del juego. Si yo propongo un juego y el juego no se entiende, o no se entiende básicamente lo que hay que hacer dentro de ese juego, sería muy complejo llevarlo adelante. O sea, básicamente también es una estructura cognitiva, entender lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Jugar implica organizarse, implica dialogar, implica hacer acuerdos, implica aprender a comunicarse. Jugar implica jugar en el marco de ciertas reglas que se van proponiendo, ¿sí? ¿Alguien pudo observar alguna vez un recreo en una escuela? Complejo si no Y pueden no entrar a sé, las escuelas. no sé si observar, pero por ahí uno vivió el recreo, tal vez, un poco. Bueno, ¿y para qué salían al recreo? Jugar. Para estar adentro del aula. Alguien dijo por ahí, para jugar, básicamente, ¿sí? Y Sí, hay diferentes juegos también, se ven diferentes juegos. Cuando nosotros hicimos la inscripción el año pasado con didáctica en una escuela, veíamos que, bueno, que los nenes se agrupaban de acuerdo a los intereses comunes que tenían y jugaban de determinada. bien. Y la gran mayoría jugaban al poliladron, por ejemplo, pero después había otros que jugaban con piedritas, otros que jugaban a la lucha, había A otros la pelota. a la pelota, había de todo, un montón de juegos, un abanico de juegos, pero ellos disfrutaban de eso. Bueno, ¿y ustedes piensan que esos juegos no eran organizados? Organizados entre ellos. Bueno, obviamente, entre las personas que lo estaban Entre los jugando. que querían jugar esos juegos se iban a ir reagrupando. Puede parecer una instancia tonta esto de decir cómo se va a organizar un juego, pero en realidad, o en el aula, o en el camino hacia el patio, o donde sea, la primera habla, ¿qué jugamos? Ese ¿qué jugamos? Ya implica empezar a organizarse para jugar, ¿sí? Ya implica, Se organizaban y también tenían reglas entre ellos. a ver, Guille, Digo que se organizaban y también tenían reglas. ojo, Entre ellos se ponían las mismas reglas. ¿cómo que no? Se puede hacer esto no se puede hacer, y de ahí en adelante arrancaba. Nosotros, profes de educación física, el diseño curricular, la educación física en sí, toma esa instancia tan valiosa en los chicos, no solamente para decir jugamos por jugar, y en el fondo no hay nada, ¿sí? Es la primera contradicción. ¿Por qué? Porque en el fondo el juego es placer, es actividad lúdica que no tiene un fin en sí mismo, ¿sí? Bueno, la educación física toma esa instancia y empieza a abordar cosas dentro de ese juego. Ese fin en sí mismo se deja un poquito de lado para empezar a trabajar todas estas cosas de las que yo estoy hablando acá. Pero si yo no intervengo dentro de esos juegos, difícilmente logre dejarlas plasmadas en una clase. Por ejemplo, jugar también implica el elegir mis compañeros de juego, ¿sí?
En ese elegir mis compañeros del juego, yo puedo trabajar cosas como el jugar con todos, el jugar con el que tiene posibilidades diferentes, el jugar desde lo que cada uno puede hacer, ¿sí? Porque los pibes cuando juegan son bastante ásperos en ese sentido. ¿O no es así? Yo juego, pero establezco las reglas y de ahí en adelante es bastante impermeable la situación. Jugar implica muchísimas otras cosas. Miren, favorece la creación de vínculos, eso es indudable, no lo podemos discutir, ¿sí? Grandes, a ver, me refiero en grupos grandes o grupos pequeños, pero los vínculos se establecen, ¿sí? Implica el reconocimiento del otro como parte necesaria del poder jugar. Si no, el patio escolar sería un cúmulo de entes individuales que estarían dando vueltas. Si yo no reconozco en el otro como alguien necesario para poder jugar, entonces básicamente el juego no sería una actividad social. Implica el poder negociar reglas, como decía Guille recién. Implica el cooperar para determinadas cosas y oponerme para otras. Implica, como les decía antes, todo juego tiene una lógica interna. ¿Cómo se va a llevar adelante? ¿Cuál es el objetivo del juego? Implica poder reconocer eso. Pareciera que está bastante complejo esto de reconocer el juego como contenido, ¿sí? En definitiva, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los juegos sugeridos, esperen que me fui para arriba, en el nivel inicial, vamos a encontrar que tendríamos que arrancar por juegos que se apoyen en las características especiales de estos chicos de nivel inicial. Un tanto egocéntricos todavía, un poco apoyados en esto del simbolismo, es decir, asumir y crear historias y fantasías a partir de todo lo que pueda pasar alrededor. Estas historias que ustedes armaban cuando armaban las clases, la selva, el tránsito, bueno, son todas, eso sirve y se apoya en esta cuestión simbólica, el poder crear una gran fantasía que en el fondo parece que fuera real, pero que los niños, son niños, pero no son tontos, saben que no es real, ¿sí? Pero la viven como real. Entonces, a partir de todas esas características, yo puedo empezar a proponer un montón de juegos, y esto en el nivel inicial y los primeros años de la escuela primaria vendrían a ser básicamente los mismos. Juegos de persecución individuales y grupales, uno contra todos, todos contra uno, bueno, no los vamos a leer a uno cada uno porque quedan en el documento. Juegos con roles y sin roles, con roles rotativos, juegos con refugios, sin refugio, juegos propios de la cultura del lugar. Por ejemplo, ¿qué juego en particular ustedes podrían reconocer que es propio de acá, de esta zona, de Neuquén? Pero que jueguen los niños, no me vengan con... La matanza es propia de la cultura de toda la Argentina. Pero tiene otros nombres, yo no lo Tal conocía cual. como La Matanza. ¿Cómo lo conocías vos? Y ahora ya me quedo en La Matanza. El quemado. El quemado. Uh-huh. Como el quemado, tal cual. Bien. Imagínense esto, un juego que nosotros trasladamos de diferentes regiones del país y que tienen diferentes nombres, pero que en el fondo es el mismo. ¿Es un bien cultural ese juego o no? Sin duda que lo es.
Los juegos de atrape, de perseguir. Ustedes acá juegan, en Neuquén, juegan a la mancha. ¿Sí? Yo en Córdoba jugaba al viejito. Al viejito, ¿cómo lo suenan? Es el mismo juego, es la mancha. Es el perseguir a alguien y tocarlo, hacer algo, atraparlo. Pero no se llamaba la mancha, se llamaba el viejito. Bien, y así podemos recorrer un montón de cosas. Esos juegos, la educación física los toma, les da valor, pero implica poder desarrollarlos como contenido. Acá está el gran desafío, el poder intervenir en las situaciones deseadas dentro de ese juego. ¿Sí? Supongamos, a ver, un juego, el poliladrón, como decían recién, o ladrones y policías, o lobos y las ovejas, o le pueden poner los nombres que ustedes quieran, pero la lógica de ese juego es la misma para todos. ¿Sí? Un grupo, un gran bando, que cumple una función, y otro gran grupo o bando que cumple otra. Los perseguidos y los perseguidores. Puede haber refugios, puede haber cárceles, puede haber cambio de roles. Si te atrapo, vos jugás para mí. ¿Sí? Esas reglas del juego se pueden ir proponiendo. ¿No sería trabajar contenidos del juego? Bueno, vamos a jugar a la mancha. ¿Qué reglas ponemos? Y estoy hablando con mis alumnos, no estoy hablando con ustedes, con mis alumnos de la clase. Bien, ¿cómo hacemos para distribuir los dos grupos? Otra pregunta hacia los alumnos. ¿Sí? ¿En qué lugar vamos a llevar a los que están atrapados? ¿Sí? Miren cómo a partir de poder intervenir en la organización del juego, yo estoy trabajando cuestiones propias del juego en sí misma. Otra pregunta que podría hacer. ¿Pueden organizarse para atrapar a las ovejas o a los ladrones de una mejor manera? Si yo estuviera hablando con chicos de nivel inicial, esta pregunta estaría bastante al cohete. ¿Por qué? Porque ellos lo van a resolver de manera individual. ¿Sí? Va a parecer un gran grupo, pero no, cada uno va a salir con la suya. ¿Sí? Ahora, si yo estuviera hablando con chicos de segundo grado, esta instancia sería mucho más tomada por los alumnos, a decir, ah, sí, yo puedo cuidar la cárcel, ah, yo puedo atrapar por este lado, ah, sí, yo puedo, y de la misma manera, los perseguidos se pueden organizar en el sentido de cómo hacer, en cuanto a los roles y sus estrategias individuales y grupales, para que no sean atrapados. Pero eso tiene que ser parte de nuestras intervenciones. Y tiene que ser previo al juego. ¿Sí? No tiene que ser durante ese momento de juego en el que yo tengo que dejarlo jugar. Por otro lado, termina el juego. ¿Sí? Todo esto va en virtud de poder ir reconociendo las cuestiones constitutivas de un juego y cómo nosotros podemos tomarlo como contenido. Una vez terminado el juego, ¿sí? A ver, vengan los ladrones, vengan los policías. ¿Qué pasó? ¿Pudieron llevar adelante su plan? No sé, pasó esto, no, porque él hacía lo que quería. Bueno, empiezan a surgir las cuestiones constitutivas de cualquier grupo. El no asumir los roles, el no poder llevarlos adelante, el poder respetar las reglas del juego. No, yo cuando salía de determinado lugar no lo perseguía porque estaba afuera. Bien. Otra cosa importante entonces en los juegos es intervenir antes y reflexionar después. Es decir, no es juego, simplemente. Todas estas intervenciones previas y las reflexiones posteriores hacen
definitivamente a que yo esté trabajando el juego como contenido. Desde los más simples a los más complejos. Está medio complejo, hablando de complejo esto, ¿no? ¿Lo logran ver o no? Sí, hacen con Sí, las profe. caritas así, pero No, de ahí, sí, de ahí a llevarlo adelante es otra cosa. a mí se me complicaba en qué momento dar esas pautas o esa intervención donde consensuar las reglas o si tenía que dejarlo jugar y después ir haciendo intervenciones como para decir, bueno, ¿y ahora cómo podemos hacer para, si hay muchos ladrones atrapados, que hagan, no sé, pero no sabía si tenía que hacer las intervenciones previas a cuando se plantea el juego, o si podía ir interviniendo, o parar, pues no me gusta parar el juego, o sea, no, a ver, esperen, paren las rotativas, hacemos un cambio, no me gusta. Entonces, ¿en qué momento hacer esa intervención, o si después, con la reflexión, se planteaban todas estas cuestiones? Ahí era donde yo decía, o dejarlo jugar primero una vuelta libremente y otro día consensuar de reglas, o ir haciendo como una evolución en ese juego, que ellos a medida que cuando ya tienen la base del juego apropiado, bueno, ir haciendo un cambio o haciendo otros tipos de Vos misma te estás contestando todas las preguntas. Bueno, sí, pero ahora lo estoy reflexionando. Bueno. En voz alta. Un buen momento para intervenir en el medio del juego, supongamos, es el momento del cambio de roles. ¿Sí? El momento de cambio de roles implica un parate en el juego. ¿Sí? Bueno, ahora cambiamos. Los que eran ladrones pasan a ser policías. Ok. Pero ese cambio de roles implica el cambio de estrategias, implica el cambio de planes, implica el cambio de objetivos. Por lo tanto, es un buen momento para volver a intervenir y no estar parando el juego constantemente. Porque por otro lado, para llevar a cabo todas estas estrategias, estos planes, estas cuestiones de organización, implica el llevarlo adelante. Y si yo corto el juego constantemente, profe, pero en definitiva nos dijo que hiciéramos tantas cosas y no estamos pudiendo hacer nada. A ver, vuelvo con un documentito. Chicos, cuando se corte, nos volvemos a conectar ahí nomás enseguidita, ¿sí? Vamos con esto. No vamos a nombrar cada uno de los juegos sugeridos. Hay una cuestión sí importante en el cambio de ciclos, que todos los juegos que en principio se resolvían de manera individual en el nivel inicial, paulatinamente, en el primer ciclo de la escuela primaria, tendrían que empezar a tomar otra característica. Vuelve a repetir un montón de juegos de persecución individual, juegos grupales por bandos, que es la primera noción de equipo, pero esa resolución individual, desde mis intervenciones, tendría que empezar a fomentar otro tipo de resolución. Una resolución un poco más consensuada, una resolución un poco más compartida. Y cuando hablo de resolución, hablo de cómo resolver el juego. Es una cuestión muy paulatina, pero que definitivamente al comenzar el primer ciclo se tiene que empezar a abordar, ¿sí? Se tiene que empezar a evidenciar en las propuestas. Se incorporan definitivamente los juegos de relevos en el primer ciclo de la escuela primaria. Ese juego de relevo que en principio va a ser la suma de acciones individuales, porque los chicos van a correr con el que tienen al costado, no les va a importar si su equipo termina antes o después que el otro. Lo que les va a importar es si ellos lograron hacer lo que tenían que hacer más rápido que el que tenían al lado.
Pero en definitiva, lo que tengo que tratar de fomentar es, primero, segundo grado, a eso me refiero, es que no importa qué tan rápido lo puedo hacer. Muchas veces implica qué tan rápido lo pueden hacer todos juntos. Acá hay una cuestión importante también en poder traer juegos desde la casa, que los chicos propongan juegos, que los chicos hablen con sus familias, qué juegos jugaban los papás cuando eran chicos, ¿por qué no invitar y hacer una jornada de juegos con los papás? Hay tantas cosas que yo puedo abordar desde el juego, y no estoy hablando ni de habilidad motora, ni de capacidad perceptiva, ni de nociones espaciales. Miren cómo empezamos a encontrar cosas que implican y que son constitutivas del juego, y que en definitiva hacen que sean los contenidos propios del juego, ¿sí? Nos desconectamos y nos conectamos de nuevo antes que se corte. Listo.